estaba grabando la clase. Bueno, ahora sí. Y tienen un input. Mm, a ver. Tenemos varios, la verdad. No, 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 dentro de la función. ¿La sacamos? Vamos a- ¿Cuántas veces están llamando a la función parabólico? Una. Una vez. Déjame ver la del piso. Aquí en piso, la primera es la tipo booleana, que es esta, y luego ya es piso y demás, que es con el resto de cosas. Pero hay un detalle que no nos imprime, digamos, por ejemplo, esto no nos lo imprime y nos pones non, No, eso sí ya lo solucioné. Lo del ¿sí? non. Sí. Bueno, luego lo colocamos. Atlántico. Déjame mirar una cosa acá rápidamente. Dice, la primera función, recibe los datos de posición inicial en dos dimensiones, ángulo de lanzamiento, magnitud de velocidad, tiempo de aceleración. Y tiene como entrada opcional, pues la aceleración, el valor predeterminado de la gravedad de la Tierra. ¿Ok? Debe regresar componentes de posición, velocidad para cualquier tiempo dado. Regresar, no imprimir en pantalla. Si el usuario lo desea, también devuelve el ángulo de velocidad más todo lo anterior. Es decir, tiene otro valor opcional aparte de g igual a menos 9,8 que sea, no sé, un booleano puede ser. Ángulo igual a false y cuando el usuario introduce ángulo igual a true, entonces devuelve lo que le está pidiendo. Déjeme ver esa función a ver si está cumpliendo con esas cosas. La ¿La primera, parabólica? sí. Ok, es decir, ahí, mire la línea 32, me está haciendo un print cuando debería hacerme un return. ¿Listo? Debería ¿Esta? regresarme el ángulo teta, claro, porque debería regresarme el ángulo teta. En lugar de un print, en lugar de imprimir las cosas, debería regresar. O sea, todos esos prints que tienen dentro de la función son completamente innecesarios porque la función ya está regresando. Ujú. Ok, Ahora, los están regresando con unos corchetes rígidos, es decir, están regresando es un vector. No, no, no hace falta. Quítenle esos corchetes a los return para que regrese los valores sueltos. Cuatro valores sueltos, entonces usted almacena cuatro valores sueltos. Y le estoy pidiendo en el enunciado, regresa además, o sea, le recomiendo que lo abran, regresa además el ángulo. Quiere decir que debería regresar los cuatro que ya está regresando al final, más el quinto que es teta, pero solo si usted le pide teta. ¿Ok? ok. ¿Y dónde le está pidiendo usted teta? Respuesta teta Eh, 2. ¿Desea saber el sí, ángulo de la velocidad? Perfecto. Coja esa respuesta teta 2. No, 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 el nombre solamente, solamente el nombre. Ahí, cópielo y pégalo arriba en la entrada de la función. Ahí, ok. después, ajá. Vale, y póngale igual a n, como si fuera un cadena de caracteres. ¿Así? Sí, no, pero cadena de caracteres, póngale comillas. Ah, Listo, coja el valor de g y también páselo para lo último de los argumentos opcionales, o sea, páselo después de b sub 0 porque si no, no le va a funcionar. Bueno, antes de de sub respuesta cero. debería ser. Antes de respuesta. Sí, después de b sub 0, ajá, ahí. Bueno, y a ese g colóquele el valor predeterminado, Ok. porque el usuario no necesita ingresarlo. O sea, el usuario podría ingresar solamente posición, ángulo, eh, velocidad inicial y ya el programa funciona. Yo creo que ese tiempo debería colocarlo o de primer argumento o de último, porque como que queda un Primero. poco raro. O sea, queda un poco raro el tiempo ahí. En cambio, ángulo, velocidad, está claro, posición. Acá, Sí, por ejemplo. para que tenga un poquito más de orden. Ahora sí, es una función que depende del tiempo, perfecto. Depende de la posición inicial, perfecto. Y de los datos para la velocidad. O sea, ángulo y magnitud. ¿Ya? Listo.
Ahora, esos print, adiós, todos. Y la respuesta de teta, adiós, eso va a entrar en la función. Respuesta teta 2 ya está dada. ¿Listo? A lo mucho, esa parte del lower que tenía al final, me parece que está bien. Ese pedazo. Que coja, devuélvase. O sea, dele control Z para no borrar esa línea toda. Déjeme ver la parte del lower al final. Bueno, eso sí, bórrelo. Eso. El punto lower está perfecto. Entonces copia ese pedacito. El punto ¿Solo lower. lower? Ajá. Borra el resto. Uy, ¿qué pasa? No, borre toda la línea. Borra toda. Déjame mirar el inicio. Así. Sí, bórrela, bórrela. Bueno, mejor copio lower y ya. Listo. Ahora sí, póngale si respuesta teta2 punto lower es igual a y minúscula. Quiere decir que el usuario lo puede introducir como minúscula o mayúscula. Acá. Sí, ahí está perfecto. O sea, Ok, va a ok. coger lo que entra de la función, le va a sacar minúscula y lo va a comparar con la letra minúscula. O sea, está muy bien. Y cópiese la línea de return tal cual como la tiene abajo en la 32, borre la coma Ah, sí. y ahora sí ponga que regrese adicional tetados. Y ya esa función sí está haciendo lo que les pedí. Bórrela completamente. O sea, teta 2. Eh, O como. sí, tetados, pero ahí no, ahí no. La tiene que regresar es si el usuario quiere tetados. O sea, copia el retorno tal cual y métalo dentro del if, en la línea 30, en lugar de lo que el del print. Ah, o sea, todo el retorno dentro de if. Claro, eso es lo que dice el anunciado. Ah, claro. Pero deje el otro, deje el otro. O sea, él tiene que regresar 4 o 5 valores. Depende de si el Y aquí, usuario quiere o más no el quiere teta 2. recuperar el ángulo. Listo. Ahora es una función que regresa 4 o 5, depende de teta. Borre la línea 30. Mm, Eh, eh, ujú. El tiempo, borre ese tiempo. ¿En dónde? ¿Este? ¿Todo esto? Espere. Sí, o sea, usted ahí podría llegar y colocar, mire, si el tiempo es menor que cero, en lugar de print, cancele, póngale valor de tiempo inválido y póngale un break para que termine la función y se acabó. O sea, no le ponga a corregir al usuario, porque es que usted no es el que está introduciendo el tiempo. Voy a seguir leyendo el enunciado y me voy a saltar a la parte 2, ¿sí? Utilice el Perfecto. módulo diseñado para iterar una variable temporal y calcular utilizando condiciones lógicas el tiempo de subida, la posición de la altura máxima, etcétera. Es decir, esa función debe funcionar sin el tiempo, sin hacer absolutamente ninguna iteración del tiempo ni ninguna comprobación del tiempo. Lo está haciendo. Ahí tiene, bueno, ahí Mm, tiene algo del tiempo, pero no está iterando el tiempo. Pero creo que en las de no, abajo sí. O sea, iterando, ninguna, creo que tampoco. ¿no? Ok, perfecto, porque ninguna de las No hay funciones ningún debe while iterar el ni. tiempo. Vale, perfecto. Listo, entonces esas tres funciones, la segunda queda un poquito, la primera, sigámosla mirando. Esta es la que quiero que quede bien. Vale, esa corrección del tiempo no, porque la idea es que entonces la persona empiece a iterar el tiempo desde un tiempo, puede ser menos 2 segundos hasta quién sabe cuándo. Sí, sí, sí. eh, y simplemente va a colocar tiempo inválido y no calcula nada. ¿De acuerdo? Es Ok, decir, si el tiempo entonces es menor que cero, pongo. entonces colóquele tiempo inválido y un break, puede ser. Ahí se rompe todo. Bueno, miremos por ejemplo, ¿cuál es la función que tiene como doble? Ahí más abajito. ¿Dónde pone doble? Tiene dos funciones que hacen una cosa, que debería ser una sola. La del piso. Aquí. Listo.
Es que era muy noche ya, profe, entonces de pronto fue por eso Vale, pero que entonces hicimos mire, dos. el piso puede llegar a recibir dos cosas, ¿no? Y la otra, muchachos, una pregunta. Bueno, yo digo, si y sub p es igual a cero, es menor que cero, quiere decir que ya estoy en el piso, ¿no? Sí. Bueno, entonces en ese tiempo ya es el tiempo de vuelo. No necesitan volver y calcular la ecuación de tiempo de vuelo. La idea es que lo calculen numéricamente, no analíticamente, porque por ahí veo un 2b sub 0 por el seno de teta menos g. Bueno, esa no era. Era esta. ¿Sí me entienden? O sea, esa no tiene Sí, nada sí, que ya. hacer ahí. ¿Qué debe recibir el piso? Ojo, el piso lo único que debe recibir que está evaluando es la posición en Y, no más, pero sí debe recibirla. Y Ok, la esa sí recibe, está acá. tampoco la necesita. Comente o borre. Ok. Pero mire, colóquele que el piso booleano, el piso realmente, o sea, booleano y piso más debe ser una sola función. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, si quiere arregle esa y colóquele ahí el piso que reciba el tiempo. El tiempo no, la posición de Y. Y luego las juntamos. Sí, porque entonces lo mismo de arriba, ¿no? Si la persona quiere el booleano, entonces se ejecuta este pedazo de código. Si quiere lo otro, entonces se calcula, se bota el resultado del tiempo de vuelo. Pero Sí, el yo pensé que tiempo el de vuelo, booleano era sí o sí. ok, no. De hecho, haga una cosa. Mire el enunciado de la primera función, todo lo que recibe. Sí, recibe muchas cosas. Perfecto. Podría recibir la otras exactamente lo mismo. Exactamente ¿En lo serio? mismo. Sí. ¿Por qué? Porque es que usted va a llamar a parabólico dentro de la otra función y como parabólico recibe todos esos enunciados, recibe el Ah, tiempo, claro. la posición, el teta, no sé qué. Entonces usted Para simplemente no llega y la colocar todas estas llama. Ajá. Usted simplemente bobaditas. llega y la llama y de ahí rescata la velocidad en Y, la velocidad en X, Mm. todo. Entonces no tiene que volver a hacerlo. Entonces copie, Ah, claro. copie lo que ingresa la función de parabólico, ajá, hasta G, puede ser. O todo, como quiera, pero igual sí necesita un booleano, pero después lo cambia. Eh, y ejecuta parabólico. Y ahí ya rescata todo. ¿Listo? Pero toca acá adentro lo mismo, ¿verdad? Sí, y ahí ya puede guardar esas variables. O sea, igual a Ahora a ya la izquierda. necesito esto. ¿Sí se acuerda cómo? A la izquierda, ¿cómo así? O sea, mire, usted está ejecutando. Ah, es que. Mira la línea 43. Ah, Bueno, tiene que cambiar esos argumentos de entrada primero. Porque no están en el mismo orden de los de abajo, ¿no? Exacto. Y a la izquierda de parabólico almacene las variables. Déjeme mirar arriba qué tiene. Ok, tiene XP, copia la línea 33 excepto el return y lo pega a la izquierda de la línea 43. Se acabó. Ya. 43. ¿Acá? No, a la izquierda, a la Sí, izquierda. a la izquierda. Qué pena. La dislexia. ¿Acá? A la izquierda, a la ¿O izquierda. Al inicio de la línea. total a la izquierda? Ahí, Ok. sí, total, igual. Ya. Eso es todo. O sea, está ejecutando parabólico y está almacenando en variables. Ahora, ¿qué va a Ah, hacer con esas variables? ¿Listo? Mire lo que tiene de ingreso. Datos iniciales de X0, de Y sub 0, de tiempo. El tiempo no necesita de hecho ingresarlo. El tiempo se va a iterar. Entonces va dentro de un while. Y para cada vez se va metiendo acá dentro de las variables, ¿no? O sea, le falta la parte del while. Y la ahora, while aquí, ¿no? En esta. En este. sí, exacto. Entonces, por ejemplo, ahí le va a decir si piso booleano. Es decir, si usted pone si piso booleano como piso booleano cuando se ejecuta devuelve true o false, ya está cumpliendo la condición. ¿Sí? No necesita poner si piso booleano es igual a true o algo así. Entonces usted diría, si piso booleano, es decir, es cierto, entonces ahí se imprime el tiempo de vuelo. O sea, pues es esa lógica la que está manejando.
Bueno, le falta arreglar la de piso booleano y unirla con piso y Un el de piso y arriba. más. Sí, claro, y no necesita nada de esas cosas. Lo único que necesita es Nada, nada llamar de el esto. parabólico como llamó en la línea 43. Ok. Pues Profe, aquí para el me... piso realmente necesitas YP, ¿no? O sea, necesitas YP. Ojo, ¿cuántas veces vas a llamar ese piso y más? Muchas, muchas. Es decir, yo tengo un while que me empieza desde el tiempo igual a cero y me avanza en pasos pequeños hasta infinito, ¿de acuerdo? Ajá. Hasta infinito. Sí, Hasta que llegue a cero. sí, exacto. Si la parte booleana de h máximo me da verdadero, entonces me imprime la parte numérica de h máximo numérico. ¿Listo? Espere, profe, Eh, un poco más s- lento. Me perdí ahí. ¿Dónde está h máximo? H máximo eso viene siendo... No, H máximo no lo hemos hecho. Ah, bueno, entonces trabaja en esta parte solamente. Si la de piso booleano me da cierto, es decir, ya llegó al piso, entonces me imprime todo lo que imprima piso y más. ¿Sí? Es decir, me imprime el tiempo de vuelo, me imprime el ángulo, me imprime todo. Pero ¿cómo lo está calculando él por dentro realmente? No, ya está porque parabólico lo hace. Simplemente piso y más lo que hace Ujú. es coger los datos de parabólico. Claro, entonces aquí se depura con el while y que quede más bonito. El while no debe estar dentro Todo de esto es ninguna para while. función. Ojo, el while no debe estar dentro de ninguna función. El while Entonces estoy está perdido, por profe. fuera del programa. Escríbase fuera un while. Ahí, al último. Pero es que me quedé ahí. Ya. Listo. Mientras que tiempo... no, mientras true. Ponga un while infinito. Mayúscula. Listo. Ahora, póngale tiempo igual a, o sea, t igual a t más 0.1. Bueno, tiempo más igual a 0.1 para que aumente un cierto determinado. Una cosa, ajá. Ujú. Es más igual. Ah, más igual. Listo. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya va a ejecutar cada vez los mismos ciclos de tiempo, ¿sí? El tiempo va a empezar en cero porque lo define afuera como cero, es decir, afuera coloca tiempo igual a cero y él va a ir aumentando. ¿Qué va a llamar ahí la función de tiro parabólico? Dentro, o sea, la línea 40 y pico que tiene arriba. Tal cual. Llámela como la tiene arriba, como la tiene arriba. Todo esto. Eso. Corte. Corte porque no necesita arriba. ¿En serio? ¿Para qué? Bueno. Profe, una Listo. pregunta. Baje. Acá, estas variables son menos de las que están acá. ¿No hay ningún problema? No, no pasa nada. Yo puedo meterle 10.000 variables y recibir solamente un dato. Ok. Bueno, ahora sí, baje. Coloque if, piso booleano, dos puntos. No necesita recibir nada, de hecho. Bueno, sí, necesita recibir, perdón, necesita recibir lo mismo de la parabólica, pero es que usted no lo ha arreglado todavía. O sea, O todas sea, necesitan todo esto. recibir lo mismo. Sí, todas necesitan recibir lo mismo. Excepto el valor Ok. de G. El valor de G sí usted tiene que fijarlo, ¿no? El valor de G, fíjelo afuera de todo para que no repita. Mire, coloque ahí piso, baje. No, pero porque sube. No, pero Es que colocar no G. puedo esperar, no puedo esperar. 72, ahí en la línea 72, colóquese un G igual a algo, cualquier cosa. G menos 20. ¿Qué importa? Bueno, listo. Ahora sí, quítese igual. Deje G como G. En todas las funciones. En todas las funciones, en las funciones. Quítale igual. Bueno, baje. No, pero ahí sí necesita, ahí sí necesita. Muchachos, Perdón. ese es el valor opcional de la función. La función, pero yo como la voy a llamar, la llamo como se me pegue la gana. Él sí necesita el menos 9,8 porque ese es el valor que está en la Tierra. De parabólico. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces quítelo de ahí. Esa es la definición de la función. Ahí sí póngale 9,8, ahí sí póngale 9,8. En la Ahí línea está. 57, como lo tenía. Ok.
Listo. ¿Dónde más la está llamando? Suba. ¿Dónde más la está llamando? Mire, ahí la está llamando, en la línea 46. No le obligue el valor. 46. 45 la está definiendo. Bueno, lo voy a dejar que trabajen un rato. Ok. ¿Listo? Bueno, profesor. Cuéntenme, ¿cómo van? Manuel. Hola, profe. ¿Ya terminamos acá el código? Sí, ahí está viendo la pantalla. Ah, no. No le carga. A mí sí me Ya, carga. ahora sí. Ah, Ok. bueno. Entonces, Python, sí. Bueno, acá arriba están las tres funciones y abajo está la prueba de, con los datos de Venus. Entonces, por ejemplo, acá la primera, Es igual como se mostramos antes, eso, con la documentación. sí. Entonces, ¿Para qué las define primero como cero? Ah, O sea, las de la línea 35 a la 37 creo que no hacen falta. mm, Porque sí, creo que no. se reemplazan de Creo, una creo que las, vez. creo que las pusimos como para recordar que tocamos cambiar y no las borramos, pero Ok. vamos a borrarlo de una vez. Listo, perfecto. Eso está muy bien. ¿Qué más? Ah, venga, ¿qué recibe esa Listo. función? No vi. ah, eh, Esta función, pues, pues, pues solo que es Al arriba. inicio, al inicio. Pues Perfecto. posición Listo. inicial. Ahora sí. Ajá. Calculadora de movimiento es la función como usted la llamó arriba. Sí, le sí, calculó el señor. movimiento. Ok. Y ahí sí está guardando el ángulo. Entonces llega el piso, ta, ta, ta. Perfecto. O sea, les quedó súper sencillo. Y la línea 86 tiene más documentación que código. Sí. Pero llegar hasta allá no era tan sencillo. Hay otros grupos que tienen una mano, están repitiendo el código en todas las funciones, por ejemplo. Y ese código es básicamente lo mismo, solo que regresa las cosas. Ujú. Y le dices con la velocidad. Perfecto. Ese valor de muy pequeñito, ese epsilon, Sí, me, señor. me, me parece que deberían colocarlo de pronto como valor de entrada opcional. O sea, ese valor de 0,001, si quiere córtelo y cambia ahí por epsilon. Escriba epsilon, puede ser. Ahí. Y lo Y en coloco acá. como valor opcional, en la entrada de la función, No, ahí no, ahí no. En la función como tal, Manuel. como en la línea La función 80 como y algo, tal, más arriba. Ah, ya. Manuel. Ah, ya, sí, estaba Sí, ¿Dónde perdido. quiere entonces altura? quiere altura, sí, y epsilon colóquele ese valor y no tiene que cambiar nada del código, ¿no? Nada. Pero ahora el usuario Quiere lo puede personalizar si epsilon quiere. igual a la que teníamos antes. Segundo. Eso. Ya. Por si queremos cambiarlo. También puede usar estos científicos, ¿no? 1 por 10 a la -7, algo así. Mm, 1 a la Ah, menos algo. pero bueno. Bueno, muy bien. no, Ajá, por ejemplo. O sea, y no sé la cuántos ceros última. tenían, no los conté. Bueno, No, igual, pero por pequeño. ahí va. Listo. ¿Y ese es el de hallar los datos? Sí, señor. Sí. De nuevo creo que no es necesario todos esos ceros, sino que era para tenerlos, para saber qué teníamos que colocar. Perfecto. Mm,
Bueno, mientras que no haya caído se creará el objeto. Mientras no sea máximo. Ok, y máximo es la función que está arriba, ¿no? Ah, no, máximo es Eh, una variable acá. Perfecto. sí. Y si llegó máximo es simplemente la función. Esta sí es la función. Ah, llegó máximo es la que devuelve true o false. Sí. Sí, está bien. A ver, caído. Devuelve caído. Sí, caído. Ujú. Muy bien. ¿Entendieron la parte del if? No tienen que colocarle algo redundante como si llegó máximo es igual a true o algo así. Está perfecto. Por cierto, profesor, Ujú. eh, Y solo los está encontrando una vez, ¿no? Porque usted le está colocando esa sí. condición de máximo y llegó caído como falso. Ujú, Cuando los encuentra cambia true y nunca vuelve a entrar ahí. sí. Mm. Perfecto, muy bien. ¿Qué me va a decir? De que, es que, déjame ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Sí, de que, es que ya lo entregamos y, pero para hacer los cambios que usted dijo. ¿Ya lo enviaron y lo dejaron ahí permanente? Sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Quién lo entregó? Ah, ¿Cuáles son los nombres? Solo entregó Manuel Barrera. Manuel Felipe Barrera Parada. sí, señor. ¿Usted tiene un hermano familiar en física? Hermano, no. Ok. No. Listo, hace 3 horas. Granatico, eliminar los intentos. Creo que ya. Ya estuvo. Listo. Gracias, profe. Gracias. No, ustedes. Sí, borré. No, el máximo del caído no. Uy, Uy, buenas. ¿Qué buenas. más, profe? Bien. Buenas. Vamos. Cuéntenme, muéstrenme. Profe, bueno, ¿Qué ese es editor es ese? PyCharm Ok. de acá. Ese. ¿Y qué tal? Bueno, pues la verdad como yo solo lo uso para esto, no sé qué otras funciones tiene, Ah, pero sí le regalan a uno ¿cómo se llama? La versión completa si es estudiante o si es estudiante en una universidad. ese creo que funciona para más lenguajes, ¿no? Ese Sí, Charm. claro, sí. Usted tiene para todo, creo. Para O todos bueno, los la mayoría de lenguajes. lenguajes. Listo, déjeme ver. ¿Cómo vamos? Entonces, este es el primer módulo, por así decirlo, pero pues lo que hice fue como el programa para un movimiento general parabólico y de acuerdo a lo que el usuario ingrese, pues le va botando las diferentes condiciones. Aquí está, A ver, esta creo que es la déjeme. primera. Solo debe, o sea, usted va a ejecutar el módulo, pero las funciones de def parabólico. Espera, antico, una cosa que se me olvidó aquí decirle a esta gente. Muchachos, se me olvidó Bueno, decirles una cosita. sí. Esas 3 funciones que ustedes tienen deben estar en un módulo, entonces usted las importa dentro de su programa y ahí se ejecuta la cuarta función, ¿no? Bueno. O sea, usted ¿Cómo así? hace import funciones parabólicas y utiliza una por una como las utilizaron. No Háganlo, bueno, entiendo. ahí lo tienen, ahí tienen 2 archivos, tienen en Spider, ¿no? Cojan Sí. esas 3 funciones y pónganlas en un archivo, lo guardan y luego en la cuarta función importan. O sea, le Ok, dan listo. import, el nombre del archivo y lo utilizan. Y así como les quede tal cual, copian el primer contenido del archivo y después copian el contenido del segundo. Y ya. Bueno, Se me olvidó decirles esa parte. Bueno, A ver, Vale, ahora sí. listo, ¿listo? profe. Profe, es que Entonces, yo hice, o sea, las funciones las metí en un solo código como para el problema como tal, pero no sé si es así o si tocaba ahora como en otro script las funciones. mire, las 3 funciones deben estar arriba del código, empezando el código y no debe haber nada más. ¿Dónde están? No, profe, sí no lo hice.
No, hombre, no las mezcle con lo demás. Bueno, Ok, miremos o la sea, primera. está en una... Movimiento parabólico. No necesita utilizar ese global. Ok, Para nada, de hecho. vale. Entonces, lo pongo así. Bueno, recibe x y el ángulo, la velocidad y el tiempo. Listo. Y la posición en Y. Muy bien. Perfecto. Colóquele al puro final. Colóquele al puro final de la función. ¿Para dónde va? Ah, No, de la función. La línea 12. sí, Colóquele el g igual a 9,8. Póngale. La línea 12, la línea 12. 12. vale. 12. Vamos 12. acá. O sea, dentro de los parámetros de la función. Sí. Sí. Colóquele el valor opcional. No, el g es de igual a menos 9,8 o 9,8, como lo haya definido. O sea, ese es el valor predeterminado. ¿Listo? Ese es el único valor que necesita si el usuario no le está poniendo que necesita ese valor. Es decir, usted ya no necesita tener la línea 9 y la 10. ¿Listo? Porque ya vale 9,8 si el usuario no introduce g. Pero si el usuario quiere, puede llamar la función movimiento parabólico no como la tiene en la línea 21, sino que le coloca coma 20, pongamos. O sea, cualquier cosa. ¿Listo? Como la tiene en la línea 21. Sí. Entonces ahí ya la puede llamar como usted quiera. Si no le especifica, como vale 20. 9,8. Si le especifica, vale lo que usted diga que vale. Bueno, vaya otra vez a la función, a la línea 12 y colóquele al final. Ángulo, puede ser. O no sé, algo. O sea, colóquele una variable que sea si usted quiere o no quiere el ángulo. Ah, ok. Que es la que tengo abajo, que es como... feature angle. Es esta que tengo acá. Bueno, le puede servir, pero entonces colóquele igual a false en la línea 12. Igual a falso. Igual a... Listo. No he cambiado absolutamente nada. El usuario también, el usuario no tiene por qué colocar ni G ni future angle, ¿ok? Ahora, coloquen en la línea 19 un if que diga si ángulo futuro Entonces al solamente para inicio, abajo. al puro inicio. Sí. No, antes de. If Ajá. Si futuro ángulo, dos puntos y. Ajá. Enter. Entonces el futuro ángulo ya vale eso. ¿Sí me entiende? O sea, yo quiero el ángulo futuro falso. Perfecto, entonces nunca va a entrar ahí. Pero si yo quiero el ángulo futuro, es decir, si el ángulo futuro es igual a cierto, entonces el ángulo futuro tiene un valor numérico. ok. ¿Listo? Cámbialo. Acá true o cómo? Cámbialo y copia la variable esa de ángulo futuro. Ya deja de valer falso y verdadero, ya es un cálculo numérico. Se le quita el false. No, déjelo como. ¿Por qué le quita el false? No entiendo, profe. Mire, ¿A qué se refiere? va a leer la función. El usuario no especifica nada más sino hasta el tiempo. ¿Listo? Sí. No borre nada, quieto. Bueno, calcula todo y luego hay una pregunta. Si el ángulo futuro, es decir, si el ángulo futuro el usuario dice, oiga, yo quiero el ángulo y lo pongo como true, entonces va a calcularlo. ¿Sí? Entonces almacenen la misma variable para no tener que crear una nueva. Ajá, y regrese esa línea que tiene ahí como return, póngale un tabulador. O sea, métala dentro del if. Le quedó como diferente el interlineado. Mire, arriba tiene. No, arriba está mal. Ahí. Listo. Ya. Y abajo, por fuera de ese if, coloqué otro return sin el ángulo.
Porque es que mire, le voy a leer el enunciado. El enunciado dice textual. Con todo. Punto 1. Función que reciba datos de posición inicial de dos dimensiones, ángulo de lanzamiento, magnitud de la velocidad inicial, tiempo y aceleración. Aceleración dice entrada opcional, ¿ok? Tiene el valor predeterminado de la gravedad de la Tierra. Ahora su función sí cumple con eso. Y después dice, debe regresar las componentes de la posición y la velocidad para cualquier tiempo dado y ya. Si el usuario lo desea, también devuelve el ángulo de la velocidad actual más todo lo anterior. Entonces vaya al código y ahora sí lo hace, ¿ok? Si yo no quiero el ángulo futuro, me devuelve los datos normalitos. Si lo quiero, me lo devuelve adicional. Yo creo que ese ángulo futuro, como se cambia tanto, o sea, como está o no está, debería ir como último valor que devuelve. O sea, colóquelo al final, en la línea 21. Ahí. ¿Listo? Listo, pues. Y ahora sí. Profe, entonces, la cuestión es, o sea, Ojo, lo que- escúcheme, esa función sí cumple con lo que le pedí. Lea las demás y cámbielas para que cumplan con lo que le pedí. Listo, profe. Y esa Pues, función lo debe que ir quiero- arriba del programa, arriba del programa. Tanto que esa función sabe dónde debe ir en otro documento. Sí, En eso otro le quería documento preguntar. que se llame funciones parabólicas y cuando yo la importe la uso en este documento. Entonces también cuadre eso para no verlo acá. Ok, entonces, o sea, sí, es que lo hice mal. Lo hice fue como un problema en tu documento. Entonces, lo que se pide, o sea, lo que pide es como un módulo para un programador. Pido Por así exactamente el decirlo. módulo. Ah, ok. Sí, ahí dice Entonces es textual, haga un como, módulo. Entonces, haga ok, el entonces módulo. es como meter las funciones en otro script y que una Sí, persona tal que cual. esté Y usted lo haciendo importa, algo, pues y ya, las utiliza para solucionar su problema. No más. listo. Ahí sí dentro del problema utiliza el while, utiliza una cosa y la otra. Hay cosas que de pronto usted no necesita usar variables globales. No sé por qué está usando global en todo lado. Era por lo que como la dejé de imprimir acá, no me las dejaba imprimir Pues solas, entonces tocaba regréselas. ponerle. Si la va a imprimir, entonces tiene que regresarla. Y ya. ¿Listo? Lo mismo, ojo, lo mismo del suelo. Yo a veces quiero que me regrese un true, entonces en el tal caso me regresa true, en otro caso, bueno, me regresa false. Pero si yo le especifico que me regrese valores numéricos, es decir, si yo le digo, hey, números igual a cierto, entonces me debe regresar no falso y verdadero, sino que me regresa valores numéricos. ¿De dónde los va a sacar? De la función de arriba. Listo. Entonces, en cierto sentido, suelo debería pedir lo mismo que parabólico, porque dentro de suelo se tiene que llamar movimiento parabólico cada vez. Ok. ¿Listo? Y lo único programa que usted va a correr es un while, donde va a poner el tiempo desde 0 hasta un valor infinito, y cuando encuentre la altura máxima imprime, cuando encuentre el suelo imprime, y hace un break. Se acabó el while. Bueno, los dejo para que la ajusten y me avisen. Listo. Bueno, Cuéntenme, ¿cómo van? Hello, profe. No, profe. Es que teníamos una duda respecto al punto 3. ¿Era? Déjeme mirar las funciones, la primera, por favor. O ya se la Pues, revisé en algún momento. no, si no me ha revisado nada. ¿Esa función qué hace exactamente? Pues, la verdad, nada, pero es que como en el punto 1 dice Bueno, que, ¿dónde está la primera función que yo le pedí? ¿Cuál es? pues, se supone que es la que recibe los datos, ¿no? Ojo, tienen que leer, muchachos, porque es que está escrito en dos líneas. Una función que recibe datos de posición inicial en dos dimensiones, ángulo de lanzamiento, magnitud de la velocidad inicial, tiempo de aceleración. Y ahí dice, entrada opcional, tiene el valor predeterminado de la gravedad de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración como valor de entrada tiene que ser un valor de entrada predeterminado. Es decir, que tenga el igual a 9,8.
o menos 9,8, como lo tenga. ¿Listo? Y hasta ahí está lo que recibe esa función. Y recibe la función, no es una función que pida de terminal, no es una función que lea de archivo, no, es una función que recibe esos argumentos en su encabezado de la función. Después dice, debe regresar las componentes de la posición y la velocidad inicial para cualquier tiempo dado. ¿Qué quiere decir? Que recibe el tiempo de la función del enunciado, hace un cálculo matemático y calcula las posiciones y velocidad y las devuelve al usuario. Ahora, si el usuario lo desea también, ¿qué quiere decir? Que aparte de G, que es un valor opcional, debe tener la posibilidad de que el usuario introduzca el valor de, oiga, quiero el ángulo igual a true. Y si eso es cierto, entonces va a devolver lo mismo, posición y velocidad, y aparte el ángulo. Porque dice ahí, también devuelve el ángulo de la velocidad actual más todo lo anterior. Y esas son las dos primeras líneas que están escritas en el enunciado del ejercicio. Entonces, de ahí en adelante no quiero ver más. Quiero que arreglen esas dos líneas para que haga exactamente lo que le pido que haga. Ok, espere. Recibo, Sí, es que mire, es lo mismo que hace una función que yo esperaría de tiro parabólico, ¿sí? ¿Qué necesito yo para que tiro parabólico funcione? Saber dónde empieza y saber la velocidad, ya sea el vector o sea la magnitud y el ángulo. Perfecto. ¿Qué espero yo de una función de tiro parabólico? Pues que me regrese toda la cinemática, que me regrese la posición y la velocidad. ¿Listo? Con la velocidad es cierto, yo puedo calcular el ángulo de impacto. Bueno, quiero que eso esté adicional al programa. Y es una excusa para que usted sepa usar los if. Eso es todo. Esa función valores no está recibiendo nada. Y de ahí debería recibir. sí. No, creo que hizo más o menos casi todo esto, Bueno, pero en la perfecto. segunda. Si ve todas esas cosas que usted está usando ahí, listo. Usted va a coger su función suelo y mire todo lo que recibe. Recibe casi que lo mismo que recibía la función valores, ¿no? Entonces valores la va a cambiar por, no sé, cinemática, parabólico o parabólico como quiera. Y ya que suelo y la función que usted va a hacer van a recibir lo mismo, pues usted va a llamar una dentro de la otra. Es decir, dentro de Ah, suelo yo le, voy a llamar a parabólico, almaceno las mismas variables y no tengo que repetir los cálculos que usted está haciendo abajo, porque ya tiene los cálculos sí, hechos. sí, yo le iba a preguntar esto, ¿cómo hago para que, porque yo creo que lo había hecho, pero me salía como que error cuando ponía, digamos en este caso, me regresas estos valores, ¿no? Ujú. Y no puedo poner que, digamos, en vez de, pues, toda esta maricada, no puedo poner que me reciba simplemente esta función de alguna forma o simplemente No, tengo que le hacer como los debe, cálculos acá. bueno, y- cuando veamos arreglos, vectores, vamos a ver que todas esas cosas se pueden meter en un solo vector. Entonces simplemente le pasa el vector y ya. Mm, ah, Los argumentos, no, pero, ok, sí. pero Ah, no, después. pero, sí, listo. Ok. ¿Listo? Pero a ver si entendí bien. A ver si entendí bien. Esto, bueno, pues esto lo tengo que cambiar. eh, que, bueno, de todos modos que me reciban los valores, pero Debe leer la línea uno del enunciado. Eso es todo lo que tiene que hacer. Eso es lo una que les quiero función decir. Eso es lo que les quiero decir. Que la línea uno del enunciado no dice nada de lo que hicieron. reciba datos de posición inicial en dos dimensiones. Ángulo de lanzamiento, Ah, la magnitud de pero no velocidad inicial. no reciba usted una función que reciba. Es diferente. O sea, la Entonces función va a recibir simplemente, eso. Pero no me interesa de dónde. Si viene del usuario, de un archivo, eso viene de otro lado. Pero ahí la ok, función tiene que recibir eso en el argumento, porque estamos mirando funciones, muchachos, estamos mirando funciones, ya no input ni nada. Eso lo hace el usuario a lo mucho. Pero usted tiene que crear una función que me reciba 4 o 5 cosas y me devuelva 4 o 5 cosas. Y que haga un cálculo listo. interno. Eso es todo. Haga esa parte y después sí hablamos porque el resto de grupos están igual o perdidos. Bueno, gracias, profe. ¿Listo? Veo que tiene ya todo calculado. Lo único es que tiene que Sí, pasarlo todo a la cinemática, arriba. Y abajo simplemente la sí, llama y ya. Bueno, ajustenlo y ya ven. listo, Me escriben listo, cuando lo profe. tengan.
Cuéntenme, ahora sí. Come on. Ponga el spider, profe. Profe, no. Pero mire, no cerraron la sabemos- transmisión justo cuando entro. Ay, ¿qué hago? Vengo más Ya la tardecito. profe. Profe, por alguna razón no nos sirve. ¿Qué cosa? Creo que lleva calculando como desde hace media hora. El código, o sea, primero estamos intentando que con una sola función, por ejemplo, con la de suelo, y no nos sirve. No sabemos por qué. Vamos a ver. ¿Ya puedo ver la pantalla o no? Sí, profe, ahí está el spider. No, o sea, ¿Rafael puede ver la pantalla? Sí, señor. Ahora sí. Listo, déjame mirar la función de tiro parabólico. El inicio, datos. Ok, datos. Perfecto, yo ustedes ya les revisé. Pues como tal, ¿no? O sea, completo no. No, pero Pero ahí está que tienen exactamente lo que les pedí. La función recibe las cosas y regresa a otras cosas. sí, lo que es suelo y HMAT solamente regresa true. Ok, o lo false. único es que beta, la idea es que el usuario no siempre lo aclare, ¿no? Entonces póngale beta igual a false, porque a menos que yo quiera el ángulo beta, no debería ponerle ese valor. O sea, beta en datos, colóquele igual a false. Y de hecho para todos. Porque solamente cuando el usuario quiera, o sea, el usuario, y creo que beta es más opcional que la gravedad, ¿no? O sea, debería ir después de la Sí. gravedad. Primero la gravedad, el valor predeterminado y luego beta. Pero eso sí lo tiene que cambiar no solamente en donde lo define, sino en donde lo llama. Entonces lo hacen ahorita. ¿Listo? Porque tienen que cambiarlo para todas. Listo, perfecto. Profe, pero entonces, Ah, al poner beta igual a false, por ejemplo, en la de suelo que devuelvo X, Y, V y beta, ¿no pues votaría un ahí error sí, de que falta un dato? ahí sí usted le aclara que beta es igual a cierto. Bueno, y copia y pega eso en las demás. Bueno, mire, Suelo lo que quiero y decir es, datos, ahí sí corre en la línea 34, perfecto. En la línea 34, ¿no le está aclarando el valor de G? Ahí, eh, ahí pásele también G. Como antes o después. Ahí, ahí, pásele G. ahí. Igual a 9. Ah, cierto que toca ponerlo con la gravedad de Venus. G, Ah, falta eso también. ajá, coma. No, porque ese ya es un valor opcional. Ojo. No. O sea, G, coma. G, coma. Ah, sí. Ahí solo, no, pero profe, al poner un valor de G, no puede Perfecto. votar el error de Es que que la variable mire, G se le venga, asigna varias veces. aclaremos una cosa desde un inicio. Una cosa es cuando yo defino la función, otra cosa es cuando la llamo, ¿listo? Si ahí yo le coloco g igual a 9,8, ahí g va a valer 9,8 siempre. Siempre, cuando yo la llamo. Pero como yo la definí, la de suelo, quiere decir que si el usuario no especifica la gravedad y no especifica beta, tienen esos valores, ¿listo? Entonces en la línea 34 está llamando g como lo que el usuario meta en suelo. Lo que sea que meta cuando la llame. Y beta, sin importar cómo la llame, si es cierto o es falso, le está poniendo cierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted llame la función suelo, no necesita aclararle cuánto vale beta. Eso es lo que yo entiendo como ustedes lo están haciendo. Listo, ¿qué pasó? Ahí está, ¿no, profe? O sea, solo retorna true o false si es Y menor que 0 y si es positivo, pues retorna false. Entonces pusimos a iterar el tiempo en prueba
Aunque Sí, como sí, 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 cambiamos sí, ese sí, 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 tocaría sí. guardarlo, ¿no? Pero la función suelo dice regresa cierto o falso si el movimiento alcanzó el suelo. Perfecto. Pero acá está, si el usuario lo desea, la función no debe regresar un booleano. En su lugar entrega el tiempo de vuelo, la posición horizontal y el ángulo con el que impacta el piso. Es decir, va a regresar los valores de x, de beta, perdón, los valores de, sí, de x y de beta y de t. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que suelo le falta otro argumento que sea opcional. Si yo quiero los valores para el suelo y es cierto, entonces no me regresa ni verdadero ni falso, sino que me regresa otra cosa. Eh, ¿Cómo podríamos hacer eso? O sea, tocaría poner otra variable en suelo, en el montón que hay ya. De la entrada sí. ¿Y qué podríamos poner? No sé. Pero para colocarle, no sé, coma. Después de beta tiene que ir valor predeterminado o algo así. Valor numérico. Lo que sea. Pero entonces, mire, si y es menor que 0. Ojo, si y es menor que 0 y los valores que usted quiere son booleanos, puede ser booleano, puede ser la variable usar booleano. ¿Sí? Booleano igual a true o verdad, o booleano igual a false, lo que sea. Entonces, si y es menor que 0 y el valor booleano es el que usted quiere, entonces va a regresar un valor de verdadero o falso. O sea, debería colocar más bien, si el booleano es igual a cierto, entonces compruebe si y es menor que 0, entonces regresa verdadero o falso. Si el booleano es igual a falso, es decir, quiero valores numéricos, entonces me regresa lo que le pido, x, v y el tiempo. ¿Listo? Pero antes de ponerlo de que si el booleano es falso, regrese el tiempo y todo eso, toca poner de nuevo la condición de que evalúe de si y es menor que 0, ¿no? Podría colocarla para ambas. Es decir, antes de que y sea, o puede hacerlo entonces así como usted quiere. Si y es menor que 0, entonces compruebe igual si es booleano o no es booleano. Si es booleano, entonces haga tal cosa. Si no es booleano, haga esta otra. Y si y no es menor que 0, entonces no regrese nada, porque ya está cubierto en otro lado. O regresa falso, mejor. Sí, está bien, regresa falso. Bueno, profe, pero pues esos son detalles que se pueden arreglar ahorita, no es nada complicado. El problema es que, o sea, así como la tenemos, solamente está retornando true or false por ahora. Y si nos vamos a lo de prueba, Nicolás, estamos intentando que salga primero con solo para luego integrarlo con HMAX, pero así lo tenemos y por alguna razón no vota nada. Y creo que ahí se sigue Porque ahí no disfrutando porque ahí no está haciendo nada. Porque ahí no está haciendo nada. O sea, mire, dice, mientras que 0, z sea menor que 1, que no sé por qué tienen esa... O sea, ¿es un ciclo infinito? para que integre infinito, sí. Ah, póngale mientras true, ¿Es true? claro. Mientras sea cierto, va a ser infinito. En lugar de z menor que 1, true. True. No, true, true, simplemente true, no más. No lo compare con nada más. Ya. Listo, entonces, tiempo igual a 0. Ok. Bueno, ahí no sé si Ese tiempo se está calculando siempre y se está volviendo a igualar a 0, o sea que nunca va a avanzar. Coja ese tiempo t y páselo, borre la línea 16, mejor dicho, porque ya lo tiene afuera. Listo. ¿Qué regresa tp.suelo? ¿Verdadero o falso? sí, verdadero o falso. Entonces, si es falso, o sea, la idea era esa, si es falso, pues todavía no ha llegado al suelo, entonces súmele el delta de tiempo. Pero si regresa a verdadero, pues retórneme verdadero, ya llegó al suelo. No funciona. Aunque no sé si me No, toca no, acomodar no, 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 porque ahí no, 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 no. Si n es igual a true, es decir, de hecho,
De hecho, mire, borre la línea 19, o sea, sustitúyala por lo siguiente, else. Else, Claro. ponga solo else, dos puntos. Ya. Entonces, si n es igual a falso, es decir, no he llegado al piso, súmele tiempo. En cualquier otro caso, regrese verdadero, no. Póngale break. Ahí rompe el código una vez. Porque while no regresa. While es un ciclo que solamente termina cuando se cumple la condición o se rompe de alguna manera. Entonces póngale break. No sé si tenemos que cambiar los argumentos porque como cambiamos lo de beta y todo eso, no sé si están en el orden De pronto. correcto. Ujú. Pero mire, pero a ver, colóquele Nicolás, ahí, espere, comente el TP, coméntelo ahí, póngale una línea de comentario. O sea, donde dice tp.suelo, numeral. tp.suelo, sí, pero comente esa parte, ese pedazo. Quiero que n sea igual a falso. ¿Sí me entiende? Comente tp.suelo de ahí para arriba. Quiero, bueno, o comente toda la línea y escriba abajo n igual a falso. ¿Cómo así, profe? O sea, comente la línea 16. Bórrela, coméntela, haga lo que quiera. Quiero que la sustituya por n igual a falso y lo ponga a correr. Creo que se refiere que quiere que comentemos tp.suelo y solo pongamos n igual a falso. Eso es lo que estoy diciendo. Ahí ya, listo. Ahora ponga n igual a falso. No sé si Espere, está en ahí línea. ¿Sí está está en mal. línea, profe? No, está mal. Algo cambió. Creo que es porque no está en línea con el while. Ahora mientras. No. Espiche después del dos puntos enter. Para mirar dónde está la línea. Después del dos puntos de la línea 15. Ahí enter. Esa es la Sí, está línea. mal. Corra n del alto tabulador. Listo. No, pero mucho. Tiene que estar con el if. Ahí, listo, córrelo. Ahí. Córrelo. Ok. Los dos puntos. Profe, ¿y lo de poner while true es otra forma para que sea un ciclo infinito? Sí, y ahí tiene un ciclo infinito, ¿no? Porque n siempre es falso. No pasa nada. Párelo, el código con el botoncito rojo o control C. Y mire, imprima speech T en la terminal, en la consola, abajo a la derecha. A ver hasta cuándo llegó el tiempo. Parte. Dele a escríbate. link 5. T enter. Al link T enter. Ok, no. Entonces haga una cosa, imprima T. Imprima T en cualquier parte del código. Pero dentro de la función while, dentro de la función principal. Póngalo debajo del nFalse, ¿puede ser, profe? Sí, pero dentro del while. Ahí puede ser. Perfecto. Ahí, Imprímate. dele enter, dele print T. Eso lo va a borrar después, ¿no? De hecho, la función principal no la llame con un print, llámela simplemente como main, porque no está devolviendo nada. Listo, córrelo. Bien, y ahí está mostrándole el tiempo cómo va cambiando. O sea, está haciendo lo que queremos que haga, ¿listo? Bueno, párelo cuando quiera. Para el mío. Control C, o lo que sea. Ahora cambie n por verdadero. N por true. Y ahora sí, ejecútelo otra vez. Y debe usted darle, ojo, ahí ya se terminó de una vez, ¿sí? Solamente se terminó. Ahora sí, el código se detiene cuando llegue al suelo. ¿Sí? Ya depende de si código del suelo devuelve cero, devuelve true o no. Pero ahora sí está haciendo lo que usted quiere que haga. ¿Listo? Y para que devuelva algo, porque como dice no, tengo que poner un return. No, en la línea 25 quiten el print.
Porque esa es la función principal. Eh, Es ahí donde usted debe colocar. Si devuelve el suelo, ojo, si devuelve el suelo antes del break, coloque print, por ejemplo, el tiempo t, coloque la posición de x y coloque el ángulo. Ahí, después del else, antes de romperlo todo, coloca la posición final es esta. O sea, ahí debe devolver todo lo que devuelve suelo. ¿Listo? O que devuelve la función datos, cualquiera de las dos. Que devuelve la función suelo. La función suelo, que es la que le estoy pidiendo. Devuelve entonces la posición en X, el tiempo, y devuelve el ángulo con el que golpea. Y ya, ahí es donde se la pero, vuelve a llamar. La vuelve a llamar, pero ya pero la no para función, que me. Sí, pero ya no para que me revuelva, para que me devuelva verdadero o falso, sino que la llamo para que me devuelva un booleano. O sea, copia la línea 16 otra vez, ahí mismo. pero en el código todavía no está que imprima, No, no sé, yo sé, pero eso, ¿no? coloque la línea 16. Ajá, y a la izquierda debe devolver X, T, ángulo. O sea, la línea O sea, en vez 22, de n es x, claro, devuelve todas esas x, t y cosas. ángulo. Bueno, pues eso ya tocaría arreglarlo dentro. O sea, por ahora queríamos probar de que nos devolviese true o false y después sí hacer eso porque es que no nos está funcionando. Listo, O sea, perfecto, pero ahora sí ya no le devuelve funciona. nada. Y el ángulo, y en la parte de la derecha, coma, póngale booleano igual a falso. O sea, en los argumentos de la entrada, después de beta. No, 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 después de beta Eh, a la derecha. Ahí no. Después del igual. Ya. pero como todavía no me has puesto la volea, me toca ponerlo en el módulo, ¿cierto? Exacto. Pero ya está listo la lógica de lo que debe darle. O sea, yo no, ya no quiero que me devuelva booleano. Para nada. Quiero que me devuelva valores numéricos. Booleano false. ¿Listo? Eso sí ya le va a funcionar. Y le va a funcionar una vez usted lo implemente. Se lo aseguro. Bueno, me avisa. Voy para otro grupo. Listo, profe. Cuéntenme, pantalla. ¿Dónde está mi pantalla? Gente. Ahí ya está viendo, profesor. Listo. Primera ecuación. Ojo. Todas estas ecuaciones de funciones tienen que estar en un script aparte, ¿no? ¿En un qué? En un script aparte, o sea, debe ser un módulo. Que yo importe su script y funcione. ¿Sí se acuerdan? Un archivo .py. No, la verdad no me acuerdo. Pero miren, muchachos, en el enunciado dice diseña un módulo para lanzamiento parabólico. Quiere decir que yo debo diseñar un módulo, lo llamo con un archivo .py, le pongo lanzamiento parabólico y acá lo único que hago es importar lanzamiento parabólico. Luego importo lanzamiento parabólico .ecuaciones y lo ejecuto. Luego importo lanzamiento parabólico .altura máxima y lo ejecuto. Ya. ¿Y eso cómo lo convierto en un módulo? Coja y lo mete en un Ah, archivo de exacto. texto, lo convierte en un archivo .py y lo guarda en su directorio donde está ejecutando. Ah, ya. De pronto con el Spider le queda más sencillo, ¿no? Déjeme mirar ahí si puede guardar como .py. ¿Aquí en file? No, no. Ahí de pronto puede. Pero no estoy seguro. Ah, no. ¿Exportar permite? ¿En file permite algo más? No, no sale No. exportar. Ok. Entonces le toca con un archivo. ¿No tiene el Spider instalado? O con el archivo de texto. Mira a ver si Creo que no. si con el de texto puede. O sea, tengo que copiar todo esto a un archivo de texto. No, solamente las funciones del módulo. ¿Ya vieron la parte del módulo? Tienen que revisarlo, que nosotros lo vimos en clase. ¿Cómo hacer un módulo? Se coge la función y se pega en un archivo y se imprime el módulo. Ahí, sí, coja esa partecita solamente, péguela. Quita el print, quita el print.
Ok, guárdelo. Mismo ¿Le directorio, pongo pero cualquier nombre? le va a colocar .pi. ¿Y dónde queda el directorio de eso? ¿Cuál? Pero guárdalo Ah, sí. en la misma carpeta donde tenga el otro archivo. Pero eso es aquí en ¿cómo se llama eso? En Spider, en Jupyter, ¿no? Sí, donde tenga Jupyter. ¿Dónde lo tiene guardado? No sé dónde queda instalado. Por Espere, aquí espere, espere, está. espere. Vayas a Jupyter. Ahí, homepage. Ahí está, donde tiene los documentos. Uy, ¿no lo guardó en otra parte? Pues aquí es donde queda todos los archivos. Mire todo ese desorden. Listo, váyase ahí al archivo de texto. Usuarios. Su carpeta. Y ahí debe estar, baje. Baje, baje, baje. ¿No está ahí? ¿No es esta aquí, dice Jupyter? No, me refiero que es la misma carpeta o no. Creo que ahí está. Y ahí está, Sí. búsqueda, descarga. Listo, guárdala ahí. No deja. No tiene permisos. No es porque no tiene permisos. Espera, dale otra vez guardar. La guardó dentro Ya, de creo que punto ya. Jupyter. No, pero la guardó dentro de... Ahí no está donde tiene su archivo de notebook de Python. Ahí es que lo tiene que guardar, pero no lo va a dejar guardar. Pues tiene que guardarlo en otro lado y luego moverlo. No se lo va a dejar Acá es que guardar. me dice, ¿no? Sí, pero no tiene permisos porque esa es la carpeta donde uno nunca guarda nada. Mire a ver si ¿Y están los entonces dónde notebooks. la? Baje, 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 baje. ¿Ahí están los notebooks o no? Ahí Sí, están. aquí están. Perfecto, entonces ahí es que lo tiene que guardar. No le va a No, dejar. pero no deja. Entonces la guardo en otro lado y la paso ahí, ¿o cómo hago? Tendría que guardarlo en otro lado y pasarla ahí o guardarla en una carpeta como la de documentos, que es donde todos los programas pueden escribir. Ahí crea una carpetica. Bueno, ahí ya no creo carpeta. Crea una carpeta y mete el notebook de Python y mete el módulo. Pero ahí sí ya guardó. Ah, ya. Entonces si quiere Ahora igual con más los bien otros. guarda el de Python. Ajá, parabólico, guardar como. Pero ahí no me sale para No le sale guardarlo. para la carpeta. Muévalo explorando en el explorador de archivos, cópialo y pégalo allá en documentos. Listo, ahora sí, Listo. abra ese archivo con el Jupyter. ¿El primero o el segundo? El segundo, pero con Jupyter, No, ese no, el otro. Pero si le deja editarlo. Bueno, entonces lo puede editar con eso. Listo. Ábrase una celdita al final. Otra celda. De las últimas Acá. celdas. Ahí. Importe parabólico. Enter. Toca poner Córrelo. punto pino. No, córrelo. Listo. Ahí ya tiene el módulo cargado. Ahora escriba parabólico.datos y le va a correr. Así no. Sí, tal cual. Abre paréntesis. ¿No he llamado a datos? ¿La función? Córrelo. Córrelo así como está. Ecuaciones se llama. Ecuaciones. Bueno, cópiala. Ecuaciones, entonces. Córrelo así tal cual, le va a botar un error porque no tiene nada. ¿Listo? Mire, necesito Quiero poner los 8 valores. argumentos. Ajá, bueno, pero ese es su código. O sea, aquí sí ya empieza su código. Y el módulo es el módulo parabólico, es el archivo que se llama parabólico. Creo que igual ahí, según vi en documentos, puedo editar ese módulo. Entonces miremos ahora si el módulo.
¿Lo abro de aquí o en...? Ahí mismo lo puede abrir, documentos. Según vi, lo puede abrir ahí mismo. Y abrir. Listo, ahí lo puede abrir. ¿Ok? Bueno, ese es el módulo. Ahora sí, miremoslo. Recibe ecuaciones de posición, velocidad inicial, ¿qué es z sub 0? El ángulo inicial. Ok. Tiempo y la gravedad y aceleración. ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es A? Aquí es la conversión que hice de grados a radianes. ¿Pero para qué la recibe? Es que no era capaz de ingresar pi, me salía un error, entonces preferí ingresar grados y convertirlo a radianes. Borre, pero el A no necesita meterlo en la ecuación. O sea, si quiere, bórrela. Ah. O sea, no, es así, es así, es así. Me refiero en la entrada ¿Aquí? de. Ajá, no necesita ni A ni K tampoco. Porque no necesita esos valores para que comience el código. ¿Y la gravedad tampoco? La gravedad dice el enunciado, por favor, léanse el enunciado. Entrada opcional. ¿Qué quiere decir? Que usted debe definirla como cuando define una función opcional. Mire que ahí la tiene como positiva abajo, ¿no? Entonces colóquele igual a menos 9,8. Ahí donde está, donde tiene el teclado, escriba simplemente. No, deje el mouse quieto. Ah, se salió. Bueno, póngale ahí G igual en la línea 1, en la línea 1. G, no, en la línea 1, esa es la línea 2. Aquí al frente, o sea, aquí mismo entra. Claro, ese es un valor opcional de funciones. Tienen que verse tienen que ver lo que aprendimos. Menos 9,8. Listo, ese es un valor opcional de la función. ¿Qué quiere decir? Yo puedo llamarla como z sub 0, y sub 0, b sub 0, z sub 0, t y g, t, perdón, y g no. G es un valor completamente opcional. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez calcule, voy a volver a mirar qué es lo que me debe regresar. Debe regresar componentes de la posición y velocidad para cualquier tiempo dado. Listo. Regrese, return, borre eso, borre SP. Borre SP, así como lo está regresando, bórrelo. Y quite esos paréntesis del return, porque entonces le está regresando. Mire, ahí le sabe que le está regresando una lista dentro de otra lista, porque usted le pone paréntesis a todo y esos paréntesis lo que hace es regresar eso como un grupo, como un vector, y todavía no los hemos visto. Entonces, ¿qué va a regresar? X, Y, B sub X, B sub Y. Eso es todo lo que va a regresar. Eso es lo que dice el enunciado que tiene que regresar. Sin paréntesis lo pongo, ¿no? Claro, porque es que si lo coloca como paréntesis lo regresa como un vector. Listo. B sub X y B sub Y. Alas en orden. Bueno. ¿Qué pasa si el usuario quiere el ángulo? Y es lo que digo acá, entrada opcional. Tiene el valor... perdón, estoy leyendo todo el enunciado. Si el usuario lo desea, también devuelve el ángulo de la función actual más todo lo anterior. ¿En dónde calculó el ángulo de la velocidad? ¿Como V? Sí. Perfecto. Entonces, después de K, Enter. Póngale ahí. Si ángulo es igual a cierto, o sea, si ángulo es igual a true. No, ángulo, otra variable. Entonces, devuelva todo las cuatro cosas más el ángulo. La misma que tiene abajo más el ángulo. X, Y, sub Y y el ángulo. Ajá. Y B. No. Ah, bueno, sí, eso, perfecto. Si quiere entonces B, usted no necesita calcularlo cuando no lo va a devolver, ¿no? Podría calcular B ahí mismo, en esa línea. La línea 9 podría entrar entre la de 11 y la 12. Porque es algo que usted no necesita siempre. Usted lo necesita solamente cuando lo pide. Corte toda la línea, ¿no? Así, ¿no? No puede devolver algo como B igual. Tendría que hacerlo B igual antes y devolver B. O borrarle B igual. O sea, como lo tenía, ¿no? Sí, pero entonces B defínalo en la línea 11 y 12. Cópielo ahí. Enter.
Esa es la línea 13. ¿Esto mismo era 9? Sí, corte toda la línea 9 y péguela después de la 11. Después de la ¿Así? 11, después de la que era la 11, o sea, después de la 10 ahora porque cortó una línea arriba. Ahí. Listo, borre. Ahora sí, si yo quiero el ángulo, entonces me va a regresar el ángulo, ¿cierto? Más todo lo anterior. ¿Dónde está la variable ángulo? En ninguna parte. Por eso es que también es una variable opcional, porque dice, si el usuario también lo desea, devuelve el ángulo de la velocidad más todo lo anterior. Entonces, G, que es opcional, de entrada de ecuaciones, también debe tener una opcional al lado que sea ángulo, y la debe tener como falso. Quiere decir que el usuario, si no la especifica, pues es falso. Pero si el usuario dice, oiga, yo quiero mi ángulo, quiero ángulo igual a true, entonces me devuelve el ángulo. En la línea 1. Dentro del paréntesis. Claro. Listo. Así, ¿no? Pero mire lo que estamos haciendo. Eso es exactamente lo que le pedí. O sea, léanse de nuevo la primera línea, la primera cosa que les pido, las dos líneas que dicen ahí y miren lo que tienen. A ver si eso sí cumple o no. ¿Listo? ¿El usuario puede meter la gravedad? Sí, pero si no la introduce es la predeterminada de la Tierra. Perfecto. ¿El usuario puede o no querer el ángulo? Perfecto. El ángulo no se especifica, entonces es falso. Nunca lo quiero. Pero si yo digo, oiga, quiero el ángulo igual a true, entonces me devuelve todo lo anterior más el ángulo. Eso sí hace con lo que decía el enunciado del ejercicio. Me parece que necesitan volver a leerlo, porque necesitan ahora, ya que tienen ecuaciones, también tener la segunda función, ¿no? Sí, nos toca Hacerla. editar casi todo. Es que estábamos confundidos. Hacer la segunda, pero ya les va a funcionar. Y porque no tienen todo muy organizado, que digamos. Les falta también hacerle comentarios a la función ecuaciones. Una ayudita. ¿Listo? O sea, ahí enter. Y le pone las 3 comillas y la cierra con 3 comillas. Y todo lo que vaya entre comillas y comillas es la ayuda. No. Enter. Enter. Ahí 3 comillas. La que está encima del 2. Al 2. Chip 2, eso. Otra. Más. Enter. ¿Así? Sí, enter. Y otras 3. Listo. Todo lo que esté entre esas 2 comillas es la documentación de la función. Ah, listo. Muchachos, todo esto ya lo vimos. Valores opcionales, documentación de función, etc. Esas mismas 3 comillas, así como lo está haciendo, deben ir antes de las funciones y esa es la documentación del módulo. ¿Qué hace el módulo parabólico? ¿Ok? Que eso lo pido al puro final. Deben comentar el uso y funcionamiento del módulo y la implementación del código. Es decir, cuando ustedes vayan a usar el código como tal y usen solamente las 3 funciones que ya definieron, qué es lo que hacen en cada paso. Pero bueno, ya tienen la primera función y está bien. Ahora faltan las otras 2 y cuando termine me van mostrando. ¿Listo? Listo, profesor, gracias. Bueno. Vale, profe, muchas gracias. Uy, lo escuché. Profe, Señor. a usted que es profesor de programación, profe, la verdad es que tengo un computador que, a pesar de que es nuevo, se me está poniendo la pantalla negra en plena clase de Zoom y en Discord, y yo le he estado haciendo actualizaciones en la tarjeta gráfica y todo. De pronto ahorita me salí 2 veces y volví a entrar y se ponía negra la pantalla. Pues no sé por qué. No, ni idea. Pues eso ya es muy de hardware, supongo. Yo creería que sí, que le está fallando algo de la tarjeta de video. O algún driver de video. Necesita volverlos a instalar. Bórrelos y vuélvelos a instalar. ¿Tiene tarjeta de video NVIDIA o algo así? ¿O es una Intel o qué es? Es una AMD Radeon y tiene Radeon Graphics y tiene Ryzen 5. Pero el procesador es sí, es la combinación de AMD. Yo creería que tienen que volver con Ryzen. ¿Tienen que volver a qué? A instalar el driver de la tarjeta de video. Que es cuando se usan esos programas. ¿Listo? Pero no sé si sea normal como que yo me ponga a reinstalar eso o pues lo llevo una vez a garantía o qué. Ah, ¿lo tiene por garantía? Llévelo, claro. Les muestra problema. Tómale pantallazos o video. Profesor,
Bueno, muchachos, ¿qué pasó? Vale, profe, muchas gracias. ¿Aquí pongo todos esos argumentos o pongo ya los números que quiero ingresar, mejor dicho? Ahí tiene que hacer el código. ¿Cómo el usuario va a introducir los valores? ¿Lo va a introducir en un Le script pongo o input. con un input? O como quiera. Puede ser con un script si quiere. Si no quiere con un input, con un script. Pero sí, ahí es donde usted va a poner los valores, exactamente. Ahora, mire que regresa a la ecuación de parabólico, ¿no? Regresa a los valores de x, y, z. Y por eso les digo, o sea, no se acelere. Revise lo que dice la segunda parte del enunciado, que es las otras dos funciones. ¿Sí? Porque luego cuando es utilizar el módulo diseñado debe iterar la variable temporal, es decir, debe colocar el tiempo desde cero y comenzar a darle valores hasta un tiempo casi que infinito, usted no sabe cuándo va a terminar. Una vez llega a la altura máxima, imprime cosas y una vez llega al piso, imprime cosas y rompe el código, o sea, utiliza un break para romper ese while infinito. Pero ese pedazo lo tiene que hacer después, diseña primero las otras dos funciones bien. Listo. Y ahí también tiene una función con dos cosas, ¿no? Es booleana a menos que yo le diga, oiga, usted ya no es booleana, usted me tiene que regresar números. Y las dos funciones que siguen deben llamar a la primera, porque ya está todo calculado en la primera función. La primera función lo tiene todo, absolutamente todos los cálculos necesarios. Entonces cada una de las dos funciones que siguen deben llamar a la primera. Oiga, ¿cuál es la posición? Oiga, ¿cuál es el ángulo? Oiga, ¿cuál es tal cosa? Démela. ¿Listo? Bueno, háganle. Listo. Bueno, Ok. ...513 dígitos. Simplemente no se descubrió porque Cuénteme. para realizar uno por uno. Bueno, profesor, Sí. teníamos dos preguntas. Tengo dos preguntas. O sea, Manuel, por favor. Manuel, por favor, habla al Spider. Era así lo que se refería, ¿correcto? Separarlo en dos. A Manuel, Sí. que no ve. Ah, no. No, o sea, ¿qué es lo que me está mostrando? ¿Qué es lo que... Ahora sí. Ah, ya. No. O sea, de que era eso lo que se refería, o sea, separarlo en dos archivos. Ah, sí, perfecto. O sea, ya funciona. Sí, está bien. Sí, ya funciona. Y lo segundo es, ¿puede el PB parabólico, por punto favor? llegó máximo, PB punto llegó suelo. Muy bien. Sí, está bien. Manuel, por favor, vaya parabólico. Por ejemplo, en posición X, ¿cómo ponerlo? ¿Escalar está bien? Porque, o sea, puede ser int o puede ser float. Puede ser entero, no importa. Como igual Ok. lo primero que se hace es una operación con una cosa del ángulo, se va a perder esa cosa y se va a volver flotante de una vez. Lo sé a lo que me refiero en la documentación. ¿Cuál es la terminología correcta? ¿O no importa? Ahí no interesaría. Ok, listo. Puede ser un entero o flotante. Manuel, ¿tienes Siempre una se va a pregunta? promover a flotante. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Manuel, Sí. ¿tienes alguna pregunta? No. Córranla a Ok, ver cómo les da. listo, córala, por favor. Ahí tengo que pausarla. Perfecto. Listo. Profe, y para pegarlo allá, ¿es así tal cual? Sí, tal cual. O sea, copiar esa y luego no, hacer eso no, numeral, porcentaje y luego Sí, algo para que lo vea O sea, sí. fácilmente. esto. Bueno, y no lo manden de una vez si tienen más dudas. Déjenlo No, guardado y él se envía solo, ¿no? Ah, bueno. Por si acaso tienen inspiración a las 11 de la noche, entonces lo cambian. ok. Si lo aclaran de una vez, pues problema. Bueno, háganle. Muy bien. Bueno, profe. Bueno. Profesor, Cuéntenme, ¿cómo vamos? esto, ya pudimos o sea, poniendo que el suelo sea booleano igual a false, o sea, ya pusimos de que
de que bueno, else, o sea, si vota que n es igual a true, pues que me imprima el tiempo, la posición en x y el ángulo. Pero Ajá. no sabe, Si quieren, esperen a que pueda ver lo que están mostrando en pantalla y ya miramos. O sea, con ustedes fue que reescribimos ahorita el código como tal, ¿no? Bueno, ahorita miramos. diría que sí. Ahorita miramos. ¿Por qué siempre se demora tanto en cargar con estos? creo que es con Spider que se demora en cargar, profe. Cuando es Colab carga una vez. Y si Nicolás compartes pantalla en lugar de compartir la aplicación, ¿es más rápido o igual de lento? Ni idea. No le digo, Eso, comparta toda la pantalla. Ahora, cargó rápido. ¿Nicolás está casado o qué? ¿Por qué, profe? Porque acabo de ver la foto que parece ahí como un matrimonio. no, esa es mi madrecita. Ah, ¿sí? Yo pensé que era... Ay, Dios mío. Es que la foto se ve pequeña. Bueno, profe, ahí ya pusimos en lo del tiro parabólico 2 la función booleana. Entonces, si Nicolás sabe lo del tiro parabólico 2, Ajá. pusimos, bueno, que en el caso de que ya y sea negativa, entonces si booleano es igual a true, pues que me retorne el true. Si es... Perfecto, me gusta. Muestra, déjame mirar el código. Pero entonces ya en lo de prueba, no sabemos, o sea, el código de prueba solamente nos obedece todo el tiempo que nos imprima, pero no sabemos cómo ponerla en prueba, Nicolás. No sabemos cómo poner de que en el caso de que en n igual a tp suelo, cuando pongamos booleano igual a true, pues nos regrese solo true o false. Porque si ponemos booleano igual a true, como estaba antes, estamos intentando poner si booleano es igual a true, pero pues dice que booleano no está definido porque está solo dentro del módulo. No necesita hacer eso porque mire, bueno, n es la comprobación de que llegó al suelo, ¿no? Entonces si le da que es falso, sigue avanzando. Bueno, si le da que es verdadero, si le da que es verdadero, pero hay algo raro, esa línea 25, ese break debería estar más a la izquierda. Bueno, si le da que es verdadero, debe llamar a suelo, pero lo llama usted, diciéndole ya no quiero el resultado booleano. ¿Ok? O sea, ya quiero la misma TP suelo, la llamo, pero con el booleano cierto, para que me imprima X, mejor dicho, como lo tiene. O sea, no necesita colocarle el elif. No necesita colocarlo. Pero profe, pero está lanzando error porque pusimos booleano igual a true, porque dice que booleano no está definido. Por eso booleano no existe. Booleano es una variable que usted le mete. Quite el if y el elif, Nicolás. Quite eso y lo único que tiene que hacer es coger la línea 23. Mire cuál es la 23, ¿no? Y le coloca booleano igual a true y ya. Y esa también. Y me tocaría poner en línea con el else, el t, eso. Es que, profe, ahí funcionaba bien, solo que si poníamos en n booleano igual a true, igual imprimía el tiempo como si booleano fuese igual a false, o sea, ¿se van a entender? Entonces no sabemos cómo poner. Pero mire, ahí en la última línea colóquele booleano igual a true, ¿no? Espere, no. Déjeme ver la función de tiro parabólico 2, otra vez. A ver, si booleano es cierto... Ah, no, usted lo tiene al revés. Sálgase a prueba. Sálgase a prueba. Y ahí colóquele booleano true en la línea 16.
es que creo que si ponemos true y lo ejecuta, creo que lo imprime de todas formas. Esto puede ejecutarlo Póngame por cuidado, ejemplo, póngame cuidado. No, póngame cuidado. Ahí lo que está haciendo es, Bueno, TP suelo, como tiene booleano igual a cierto, me está respondiendo siempre cierto o falso, ¿no? Cierto o falso, listo. Si es falso, sigue avanzando el tiempo. Bien. En cualquier otro caso, o sea, cuando ya llegó al suelo, me imprime tiempo X y me lo hace no booleano, sino me devuelve los valores numéricos. Y ahora sí, córrelo, a ver qué tal. ¿No era lo que quería? no, profe, lo que queremos es que, o sea, como usted dice en lo del Moodle, ¿no? O sea, acá está imprimiendo ese tiempo. O sea, el usuario si lo quiere, dice, pues bueno, esto, no me retorne solo true or false, sino retórneme los datos. Pero falta la otra opción en la que si el usuario solo quiere que le lance true or false, pues ¿cómo podemos hacer eso? O sea, si usted se da cuenta, en la línea 16 ponemos booleano igual a true. Por eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que solamente se imprima true o false? No, ya lo está haciendo, pero no necesita imprimirlo. Ya está usándolo en N. O sea, no necesita que devuelva true o false para imprimir, sino para comprobar si entra o no entra dentro de su condición. Y ahí está entrando. Porque le puso, devuélvame booleano, sí, me está volviendo booleano, perfecto. Entonces está haciendo la comprobación con un booleano. ¿Listo? Pero entonces, o sea, no hace falta si el usuario lo desea de que en vez de decir, "Oiga, yo no quiero el tiempo es y la posición X, no, quiero que solamente me diga true o false". Eso es lo Pues que me entonces refiero. le coloca booleano igual a true. O sea, usted lo controla aquí en este programa. ¿Ahí? Sí, claro, es acá. Acá donde usted le pone acá booleano true, booleano false. Por eso, si ponemos true, creo que va a lanzar un error, profe. Claro, porque está regresando ahí si verdadero o falso. Entonces, Por eso. póngale cuidado. Bueno, listo. Entonces, en lugar de T, X y beta, colóquele simplemente T. Colóquele simplemente T. Borre esas dos que sobran. Ahí, póngale de correr. Y mire el tiempo que le arroja. Córrela. Ah, pero va a faltar esto. Va a faltar X y beta. Sí, entonces déjelo como Si quiere, estaba, quítalo. déjelo como estaba, imprima T simplemente. Déjelo como estaba, comente ese print y imprima T. Control. O sea, ponga true, comente el print, o sea, en la línea 21 pongo un numeral E imprima T. y llena un espacio aparte, pues imprime T. En línea. La línea del print. Bueno, y ya no va a devolver tantas cosas, no va a devolver solo una, entonces bórrele X y beta. Listo, porque ahí solamente está regresando un booleano, o sea, ¿cuál es el lío? Imprima, corra. Ya, eso es todo lo que hace. Pero como les digo, profe, pero, eso no o sea, me sirve a mí para nada, me sirve sola y únicamente para saber si ya llegué al suelo o no, pero eso ya lo está usando en la línea 17. Pero al usuario no le interesa eso. El usuario lo que le interesa es, si la línea 17 es cierta, es decir, si ya llega al suelo, entonces ahora sí imprima valores numéricos. Entonces dele control Z como lo tenía. o sea que básicamente el código tiene que imprimir el 100% de las veces los datos. No, el código solamente lo está imprimiendo si ya llegó al piso. Sí, por eso, o sea, que es que creo que no me está entendiendo, profe. Ponga false. ¿Para qué quiere imprimir true o false? Eso es lo que yo pregunto. Porque, profe, a ver, o sea, en el Moodle dice que en la función suelo, o sea, al principio tiene que retornar solo true or false, pero que si el usuario quiere, pues le imprima los datos. Perfecto, y usted no lo Entonces, pues, quiere, ahí lo está haciendo. Ese es su código de usuario, el de prueba, es el código del usuario. El usuario quiere que regrese los datos, perfecto, entonces le dijo booleano igual a false, entonces le está regresando datos. El usuario quiere usar la función suelo para comprobar si ya llegó al suelo, entonces le da booleano igual a true. O sea, el usuario ya lo está haciendo.
Está importando el módulo tiro parabólico y está utilizándolo para solucionar su problema. Bueno, sí, profe. O sea, sí, o sea, yo lo que tenía más pensado era que el usuario, pues en este caso dijese, oigan, no quiero el dato del tiempo, de la posición ni beta, solamente quiero que me devuelva true o false. Pero si yo quiero, o Pues sea, entonces, que pero sea entonces, ojo, pero entonces no lo haga dentro de la función main, hágalo en otra parte y le pone booleano igual a true, booleano igual a false y él le va a dar los datos como quiera, pero ya lo está haciendo dentro de su programa para solucionarlo. O sea, ya lo está haciendo, ya le está colocando una opción al usuario de escoger si quiere el resultado en booleano o quiere el valor numérico, ya lo está haciendo. Ya tiene booleano como opción de entrada. por eso, pero no lo está imprimiendo, solo está imprimiendo los datos. Pero ¿para qué quiere imprimir un true o un false? Me pregunto yo, ¿para qué le soluciona eso el problema? Solamente necesita los datos de t, de x y de beta. Y necesita el true o el false para saber si los debe imprimir o no. Y ya lo está haciendo, de nuevo. Ah, pues bueno, profe, entonces está bien. Faltaría ya con lo de Bueno, HMAX. listo. HMAX se debe comprobar para cada tiempo, ¿no? Es decir, dentro de la línea 17 y 18 deberían hacer toda la comprobación de HMAX. ¿Ok? La línea Por- 17 y 18. Claro, ahí es donde va toda la comprobación de altura máxima. O después de la 18, no importa, no importa. Para cada tiempo va a comprobar de nuevo. ¿Esta es la altura máxima? No. ¿Esta es la altura máxima? No. ¿Esta es la altura máxima? No. Y cuando le dé la altura máxima, perfecto, ya encontramos la altura máxima. Entonces, coja y deme los valores numéricos de la altura máxima. Muy similar a como lo tienen aquí, solamente que va a ir todo dentro del if. Y se acabó el programa, porque lo último que se va a ejecutar es el else. El que está abajo y ese ya no lo tocan. ¿Listo? Aquí de pronto les hace falta un if. Ahí va a comprobar si tp.altura máxima es cierto. Entonces cuando sea cierto, imprima los valores y ya no vuelva a entrar acá nunca más, porque eso sí lo tiene que hacer una sola vez. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que por ahí se hagan una variable auxiliar que sea, no sé, encontrado. Y encontrado igual a falso. Entonces dicen, bueno, si encontré los valores, sí, perfecto. Los imprime y pone encontrado igual a cierto para que nunca más vuelvan a entrar en esa comprobación y solamente los imprime una vez, porque eso sí lo dice el enunciado. ¿Sí? O sea, que lo de HMAX sería dentro del if. O sea, Sí, sería claro. un if anidado al del 17. Ajá. Bueno, pero ya Y tienen esta parte, miren la de la altura máxima y lo anidan. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. ¿Qué más, profe? Cuéntenme. Profe, hemos tenido aquí problemitas. Estamos creando las funciones en otro script, ¿cierto? Sí. Limitamos, por ejemplo, en el de acá, llamarlas, para que el usuario las llame y las ejecute. Entonces, por ejemplo, para la de mirar si toca el suelo o no, pues digamos yo uso la posición en gem para saber si tocó el suelo, también uso la velocidad general, pero entonces cuando yo las uso, por ejemplo, esas funciones, esas variables no me las reconoce. Voy a quitar esto. No me las reconoce, por ejemplo. ¿Por qué no las está metiendo dentro del suelo? ¿O si las está metiendo como argumento de entrada? Sí. Por ejemplo, la Y la tengo acá de argumento del suelo y la B también. Y entonces, ¿cómo las está llamando? No entiendo. A ver, ahí tienen las dos funciones. ¿Sí? Pero en el suelo usted no va a llamar nunca la función de datos de cinemática. ¿Cómo lo hago? O sea, simplemente pongo mobpar y los parámetros. Ajá, pero entonces necesita meterle la función de suelo los mismos parámetros que necesita mobpar para funcionar. O sea, estos parámetros de acá arriba. Sí, o si no, por fuera de la función, entonces los define con mobpar y pone x, y, z, etcétera, y llama suelo con esos parámetros. O sea, tiene varias opciones. ¿Cómo lo está implementando? Muestra la implementación. ¿Dónde lo está llamando? Ahí.
Ok. Mopar igual. Ahí, por ejemplo, el problema es que Mopar no está igualada a nada. No está guardando absolutamente ningún cálculo en ningún lado. Y igual a esto, por ejemplo. No, 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 no. Muestra el módulo de funciones. Mopar regresa o 5 o 6 cosas o 5 cosas. Depende del ángulo futuro. ¿Cuál quiere ejecutar? ¿La que regresa a 6 o la que regresa a 5? De que regresa a 5, por ejemplo. Entonces copie ese retorno, esos valores. Cópielos. Ahí. Y péguelos en la variable para hacer asignación múltiple. Ahí. Igual. Listo. Ahora sí está regresando 5 cosas y está volteando 5 cosas. Pero ojo, ahí le tiene true, ¿no? En el argumento de entrada. Ok. Listo. Listo, perfecto. Ejecútelo. Ya para ejecutarlo. Y bueno, Bueno, vaya al código de módulo. Ah, tiene toda la razón. B sub i no está. B sub i usted no se la puso. ok, entonces, ¿cómo la introduce? Esto es lo que introduciría entre comillas el usuario, ¿cierto? La velocidad inicial. ¿La necesita para qué exactamente? Lo que yo hago es, digamos, restar la velocidad en cualquier punto del movimiento con la velocidad inicial y mirar si esto le da menor que 0.1 ¿Para qué? para mirar si ya tocó el suelo. Es como una condición, aunque no es necesaria, ¿cierto? No, porque yo podría llegar a empezar el movimiento desde una altura inicial, entonces la velocidad final va a ser mucho más grande que la inicial. O podría comenzarlo, o sea, no tiene nada que ver. Ok. Y esta entonces así sí que haría. Pero es que tampoco, ¿cierto? Porque, digamos, si yo comienzo en 0, pero es como un acantilado, tomaría valores negativos y... Dice, si mi altura es menor o igual que 0, perfecto. Ya con eso debería ser cierto. Ok. Ahora, control S, las dos por acá. Sintaxis. Porque tiene un doble paréntesis. No necesita de hecho paréntesis en ningún lado. Ahí tampoco. Ok. Creo que sería eso entonces. Sí. Bueno, y Bueno, y hacia luego... ahora, si quieren los números, entonces, ¿qué es eso? ¿Tiempo de vuelo? Hombre, no. No, porque es que, póngale cuidado. Dele otra vez primer ejercicio. Acá. Sí. Ahí tiene que solucionarlo numéricamente. Es decir, ahí donde se debe colocar mi tiempo igual a 0. ¿Listo? Y digo, mientras true, por ejemplo, para hacer un bucle infinito. Aquí va este Luego código. coloco que cada vez el tiempo va a ser igual a más o menos 0,1. Uy, esa función de tiempo, ¿de dónde la sacó? Bueno, Esa la creé yo. póngame cuidado. Tiene que el tiempo va a ser igual a más 0,1. Listo. Si, póngala lo que estábamos viendo. Ahí. Si altura... No, la otra. El módulo. Ok, si suelo es cierto, entonces el código termina. Se acabó, break. Listo, terminé. Pero antes de hacer ese break, imprima los valores numéricos, es decir, me imprime el tiempo actual, el tiempo t que llevo en este momento, la posición x que tengo en este momento y el ángulo que tengo en este momento. Bien, ¿qué quiere decir? Que dentro de suelo debería estar la función de movimiento parabólico. O si no, al menos que se referencia a esa función, porque mire lo que regresa según lo que yo le pido en la función de suelo. Falso o verdadero, es decir, booleano, si el movimiento alcanzó el suelo. ¿Sí? Me lo está comprobando. Y si es cierto, entonces regresa
no debe regresar el booleano, sino que regresa al tiempo de vuelo, posición horizontal y ángulo que impacta el piso. Pero todas esas cosas ya están calculadas en una función, en la función que tiene arriba, en la función de movimiento. Entonces, en lugar de hacer algo extraño, simplemente llame la función de movimiento dentro de suelo y pídale los valores. Ejecútela. Pero digamos, ok, o sea, es que aquí no tengo el tiempo de vuelo ni nada de eso dentro de la función. Tengo que crear esas variables. No, y es luego sí la que, llamo. es que, ojo, ojo, si cuando yo tengo mi tiempo como 20 segundos, ¿sí? Y me dice que ya suelo es igual a true, entonces ese es el tiempo de vuelo. Entonces lo único que tiene que hacer suelo es decir, ah, el tiempo que yo recibí es el mismo tiempo final. Ese es el tiempo de vuelo. Ahí está, tómenlo. Si ya llegó al piso, entonces cojo future angle, el ángulo futuro, y lo devuelvo como mi ángulo de impacto. No como un print, sino como regresar. No, nada de print, olvídese de print y de input en funciones. Entonces return true y sería como una coma y el tiempo. Vaya y leas el enunciado del problema. Ok. Regresa verdadero o falso, no más. Pero si yo lo quiero, si yo le digo, oiga, regréseme valores numéricos, entonces me debe regresar 3 valores numéricos y olvídese de los valores booleanos. Si le meto aquí entonces el números, entonces es como crear otra condición, un elif. Podría ser. Ajústelo como quiera. Ok. Listo. Yo podría colocar, si el tiempo es mayor que 0, menor que 0, entonces haga otra comprobación. ¿Números es verdadero? Sí. Ah, bueno, entonces me regresa números. Listo. Si números es falso, entonces me regresa verdadero. Pero ahí dentro de ese if podría llegar a meter otra comprobación para números. Ok. Y si es falso, pues no regresa nada. Si yo le pido números, me va a decir que no. Igual, esa comprobación ya la hice antes, la hice en el programa principal. Pero yo le recomiendo es, llame la función de movimiento parabólico aquí dentro de suelo. Y de pronto para que funcione movimiento parabólico necesita las mismas cosas, los mismos valores de entrada que tiene de movimiento parabólico más números. O sea, sería el mismo argumento de entrada de movimiento parabólico más números. Eso es lo que le digo. ¿Listo? Ok. Bueno, háganle pues. Listo, profe. Listo, cuéntenme. Profesor, Señor. es que aquí acá me sale como un error de sintaxis en este parabólico.py. Muestro. Ve, aquí este error, no sé por qué. Bueno, muchachos, tienen que revisar las clases. Los valores opcionales no pueden ir antes de los valores obligatorios. Tienen que ir al final. Entonces suelo igual a g menos 9,8 no puede ser. De hecho no tiene el mismo orden. Mire que suelo va al puro final. No, pero es que pero espere, aquí no es espere. que digo ya. Usted está definiendo... Sí, exacto. ¿Esa es otra función? ¿Es otra función? ¿Nueva? Bueno. Si esa es una función nueva, lo mismo. G igual a menos 9,8 debe ir al puro final. No debe ir al inicio. Ah, ya, pero también es este error el que yo digo. Sintaxis inválida. Muestre. Otra vez. Debe ser, es esta línea, pero no sé qué es lo que ¿Dónde está mal dice ahí. eso? No, muestre. No veo. No me deja ver nada. Importar parabólico. En parabólico línea 11. No, es que usted está moviendo todas las cosas y no me deja ver. Si ángulo es igual a true, porque no le ha puesto doble igual. Es una comprobación, tiene que ser con doble igual. Sí, están fallando en las cosas básicas, pilas. ¿Eso? ¿Y aquí arriba también debe ser doble igual? Si es una... No, esa es una asignación. Ojo, estoy asignando ángulo igual a falso. Ahí estoy comprobando porque va dentro de un if. Porque va dentro de un elif. Cuando es comprobación booleana es con doble igual. Cuando es asignación es con uno simple. Muchachos, ya estamos a punto de hacer el primer examen de la próxima clase. Necesitan revisar todas las cosas básicas.
Bueno, va a terminar la Listo, clase. profesor, esas eran mis dudas. Ok. Muchachos, ¿cómo están? Va a tocar terminar la clase ya. Sigan haciendo las cosas que les dije a la mayoría. Les falta es las cosas básicas de funciones, de asignaciones múltiples. El 90% de los errores son de análisis de lectura. Te los digo así de una vez. Están leyendo una función que ingrese y lo que hacen es input. Cuando una función que tenga input no recibe nada. Si no recibe nada, pues no está recibiendo esas cosas. Y regrese, usted lo entiende como un print. Es diferente imprimir en pantalla, imprimir en archivo, lo que sea, a una función que regrese. Son muchas cosas que necesitan ahí revisar. Hay unos que ya casi lo tienen, otros que no, pero pues síganlo haciendo. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer yo? Listo, profe. Bueno, no les prometo que me pueda volver a mirarle preguntas o algo porque hoy el día está duro, pero si tengo opción, de pronto más tarde miro. Preguntas concisas. Código pregunta. Código pregunta. ¿Listo? Es más fácil para mí revisar, simplemente conéctese cuando yo no sé a qué hora me pueda conectar y si usted esté ahí conectado. ¿Ok? Entonces, si tiene ese tipo de preguntas, bórrenlas y preguntas concisas, más tarde las miro. Que estén muy bien. Que les rinda. Y pilas que el examen y que fuera la otra semana. Profe, ¿el examen queda para cuándo? La otra semana. Era para esta, pero me arrepentí. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chao, se me. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.